calibrando el cronómetro. El profe Benítez, silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia, aquí ya arranca el juego entre el 2 de mayo y Guaraní. Por la tercera fecha del torneo anual FEM 2025. Allí corre Daisy Sánchez con el centro. Está el primero, Fidencia. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Fidencia. Ortiz apareciendo en la cabecera del área menor para chutar con la derecha y marcar, señoras y señores, el primero del partido. Es para Guaraní en esta noche lluviosa en Upané. 17 minutos. Avanza el conjunto de Guaraní. El envío que va al área. El cabezazo no. El zurdazo sí. ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo Franco. Luz Franco para marcar el segundo a los 26 minutos del primer tiempo. Guaraní golpea otra vez en Upané. 2-0 le gana el 2 de mayo. Insiste Guaraní, Luz Franco por el tercero para liquidarlo el equipo legendario. Avanza Franco. Acompaña a Daniela, también Sánchez. Franco le pega. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Otra vez Franco. El segundo y el tercero. Gran corrida, gran remate para marcar el gol tranquilizador seguramente a esta altura de la noche. 3-0 lo gana Guaraní. 6:40 del segundo tiempo. Hizo todo ella. Hubo un cambio de frente, recorrió por lo menos 20 a 30 metros, nadie le salía, eludió a una, eludió a otra, estando ya en el área grande. Bueno, el Tata Brown también en el 86. El Tata Brown en una acción le choca un alemán y a él se le sale el hombro del lugar y le ponen otra vez y él después sí, él cuenta que quedó con secuelas después de esa lesión. Avanza Guaraní, Daniela, el remate viene, Daisy, gol. ¡Gol! De Guaraní llegó el cuarto a los 11 minutos del segundo tiempo. Guaraní se divierte bajo la lluvia en Upané. 0 para el 2 de mayo, 4 para Guaraní. Electrizante es Guaraní cuando abre por los costados, abre la cancha porque tiene esa velocidad y está teniendo mucho trabajo en las laterales hoy del conjunto del 2 de mayo. El centro que fue el cabezazo. ¡Qué golazo, Paniagua! ¡Gol! De Guaraní, el quinto. A los 22 minutos, Paniagua, créame, pateó con la cabeza un balonazo, un balinazo que fue directamente a meterse al arco, infló las redes del arco del 2 de mayo, golazo de Paniagua. ¡Qué tremendo cabezazo! 5-0 arriba Guaraní. Vamos a empezar por ese lado, también el mismo tiempo que Vero López. Antes de Copa Paraguay dejó de jugar. ¿Cuándo va Guaraní? Insisto otra vez, Sánchez. Sánchez, no podía Saracho, Daniela le va a pegar. Daniela, Sánchez. ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, otro doblete en el partido. Esta vez el doblete es de Sánchez a los 28 minutos del segundo tiempo. Guaraní se divierte, resultado tenístico, 6-0 al 2 de mayo. Se equivoca 2 de mayo al salir. Y hoy sí, Astroche está otra vez en el lugar donde se siente más cómoda.
Allí avanza Sánchez. Sánchez, excelente, le dio a la arquera. Sánchez define, gol. ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo Daisy. Sánchez tricota en esta noche lluviosa con una brisa fresca en Upané. 7-0. Lo gana el conjunto legendario. 3 goles de Sánchez en una noche soñada para la 18 de Guaraní. Linda pelota filtrada de parte de Anita, donde Leti sí sale a cortar, pero el pase le deja largo para que Sánchez pueda picar, pueda controlar, le eluda a la arquera. Con la victoria esa de Cerro Porteño. Señoras y señores, final del partido aquí en Upané. Ganó Guaraní 7-0 al 2 de mayo.